Ahí está, gracias, no me di cuenta. La I de impulso, la corriente de cresta de onda de 10 a 35 microsegundos que el dispositivo de protección puede soportar sin llegar a vida, al final de la vida. Esas son las características que nosotros colocamos en la descripción del producto en el esquema unifilar. En cuanto a las conexiones del tipo 1, tipo 2, aquí hay una representación gráfica de Schneider que indica cómo se va escalando las protecciones desde la entrada hasta el punto más cercano a la carga. Tipo 1 va al ingreso de la alimentación, por lo general va al tablero principal. Luego tenemos el tipo 2, el tablero secundario, el tipo 3 próximo a la carga. Esta sería la forma como se debe colocar en toda la instalación eléctrica. Dice, el LEPES tipo 1 se recomienda en casos específicos de edificios industriales y del sector terciario. Terciario estamos hablando de grandes instalaciones comerciales o industriales o edificios de departamentos, edificios de oficinas. Protege un sistema de protección contra el rayo o una jaula mallada. La jaula mallada es un pararrayo generado por una malla de cables formando una retícula en el techo, o puede ser inclusive una cubierta metálica que tenga un espesor de 2 milímetros de espesor, conectado a tierra que sirva como captora de rayos. También se puede, en 92305, la EA 92305, habla de distintos captores, y captores también puede ser la cubierta de un techo de chapa, ¿sí? Que tenga un cierto espesor y ciertas condiciones de instalación. Protege la instalación eléctrica contra los rayos directos, puede descargar la contracorriente del rayo que se propaga del conductor de tierra a los conductores de la red. El DPS tipo 1 se caracteriza por una onda de corriente de 10 a 350 microsegundos. El tipo 2, dice, es el principal sistema de protección de toda la instalación eléctrica de baja tensión. Instalado en cada cuadro eléctrico, impide la propagación de sobretensiones en las instalaciones eléctricas y protege las cargas. El DPS tipo 2 se caracteriza por una onda de 8 a 20 microsegundos. Este DPS tiene una baja capacidad de descarga, por lo tanto deben instalarse obligatoriamente como complementos de SPD tipo 2, que se refieren a los tipo 3, ¿no? Clase tipo 3. Y en las proximidades de descargas sensibles, el dispositivo de protección tipo 3 se caracteriza por una combinación de ondas de 1,2 a 50 microsegundos y de onda de corriente de 8 a 20 microsegundos. Digo, porque es una combinación de tipos de ondas y se colocan cerca de las cargas. El objetivo principal del sistema de protección de instalaciones eléctricas es limitar la sobretensión de valores aceptables para el equipo. La cuestión es evitar que esa sobretensión sea un valor importante que llega a romper las aislaciones de los semiconductores o conductores. Sí, por lo general son componentes electrónicos dentro de las cargas electrónicas. Por eso muestran PC, monitores de televisión, impresoras, servidores, etcétera, etcétera. El limitador conectado en paralelo tiene una alta impedancia. Alta impedancia se refiere con un circuito abierto, ¿sí? Una vez que aparece la sobretensión transitoria en el sistema, la impedancia del dispositivo disminuye, por lo que la corriente de sobretensión se conduce a través del limitador sin pasar por el equipo sensible. Un dispositivo electrónico, por ejemplo, que tiene estas funciones, se denomina varistor. El varistor es un dispositivo de protección de sobretensiones que se coloca muchas veces en la alimentación de equipos electrónicos. Se coloca en alguna fuente de alimentación, se coloca en la entrada de los variadores de velocidad, en la entrada de los arrancadores suaves, en la entrada de las UPS, y el primer elemento que se rompe cuando hay una sobretensión que ha sido, donde esa tensión ha sobrepasado las protecciones SPD o no existen protecciones SPD agua arriba. Por lo general están puestos siempre en el cablecito que entra, en la plaqueta electrónica que entra a la UPS, al variador de velocidad, al rango suave, y es una pastillita de color azul con dos patitas que está conectado, a veces tiene un fusible en serie, otras veces no, que sirve como fusible para cuando se presenta la sobretensión. Por lo general están puestos en paralelo entre la línea de neutro y la línea de tierra, de tal forma que dispare un fusible que se coloca agua arriba en la misma plaqueta o en el mismo aparato. Esa es la función que tienen los varistores dentro de los equipos electrónicos.
Hay dispositivos de protección que tienen varistores de mucha más precisión, que están compuestos básicamente por esos elementos. Hay las marcas baratas, por ejemplo, que son DPS baratos, tienen simplemente un varistor puesto en su interior. Hay módulos de toma corriente con protecciones. Si desarmamos esos módulos con protecciones, creo que lo vende Chica, no me acuerdo qué otra, Sicambre también tiene, son un toma corriente, que en el interior del módulo tiene 3 varistores, uno conectado entre la línea y la Tierra, otro conectado entre el neutro y la Tierra, y otro conectado creo que entre línea y neutro. ¿Son 3 o son 2? No me acuerdo. Depende del modelo. Creo que algunos tienen 3 varistores. Y esos varistores lo que hacen es cortocircuitar la alimentación y hacer saltar la protección agua arriba. Si es un diferencial o si es una térmica, nos hace disparar y protege la carga que está en el toma corriente. Bueno, este es un gráfico que ya lo vimos cómo funciona. Si no estuviera el descargador, esa descarga se manifestaría en la carga. Como está el varistor, esa corriente pasa por el varistor y hace disparar por lo general la térmica. Puede ser, depende del nivel de descarga, puede ser que haga disparar o no. Este es un gráfico de selección que tiene Schneider para sus productos y se basa en el recuadro que está en la parte superior. Dice si el edificio puede ser para rayos o existe uno dentro de un radio de 50 metros. ¿Por qué dice esto dentro de un radio de 50 metros? Porque si tengo un edificio a la par del mío, o una antena de transmisión que esté dentro de un radio de 50 metros, esa caída del rayo va a elevar va a elevar el potencial del suelo y requiere la instalación de un pararrayo tipo 1. Acá está la primera selección, dice si no, dice sí. Si sí tiene pararrayos, tengo que colocar un DPS que sea clase 1 y clase 2. Si el sistema de puesta a tierra tipo IT, si es sí, hay una oferta para servicios IT. Y si no es IT, tiene otros modelos que son de acuerdo al nivel de protección que norma el IEC 92305. Y dentro de este hay 2 modelos, uno de 12,5 kA y otro de 25 kA. El 12,5 para oficinas, escuelas y edificios, y 25 o mayor capacidad de poder de protección para hospitales, centros de IT, o sea, comandos IT, de neutro aislado, se refiere, museos, edificios públicos. Cuando no hay pararrayos, sería la situación no, necesito poner uno clase 2 en el tablero principal, porque general estos van colocados en el tablero principal y los subsiguientes, el tablero seccional, pero en el tablero principal coloco un clase 2. Si el nivel de riesgo es bajo, medio o alto, van a definir distintos modelos. Hay modelos para baja protección, mediana y alta. Y eso va a depender fundamentalmente de la tensión, de la corriente de impulso que soporta cada uno de ellos. Tenemos el 20, 40 y 63, 60 o 60 kA. Y ahí decidimos nosotros cuál de ellos poner. Por supuesto, cuando es mayor la corriente de impulso que puede soportar, esto me va a durar más tiempo, va a tener más tiempo de duración en mayor cantidad de descarga que puede soportar. La idea es que cada vez que supere los 700, 900 voltios, estos descargadores se pongan en baja su impedancia y esa sobretensión la desvía a tierra. Ni no provoquen una tensión residual baja de tal forma que no afecten los componentes electrónicos. Bueno, si entran a este folleto de Schneider, que yo se lo voy a mandar por correo electrónico cuando me mande el archivo, ahí van a ver los distintos modelos con sus referencias y su protección térmica que corresponde para cada modelo. No obstante, cuando ustedes eligen el modelo, entran a la ficha técnica le da las recomendaciones del dispositivo de protección para conectar en serie con ese descargador. El reglamento no lo determina, sino que lo determina el fabricante por medio de ensayos. Siempre debe tenerse en cuenta, entonces, este es un transformador, un interruptor de cabecera de un tablero. Si a ese tablero le coloco yo un descargador, bueno, siempre le conecte una termomagnética agua arriba para que actúe en el caso de que este se ponga en cortocircuito y lo saque del servicio. Para poder la instalación eléctrica seguir funcionando.
Un dispositivo de desconexión extremo debe coordinarse con un dispositivo de protección contra sobretensiones con el fin de lograr la continuidad del servicio. No se disparen por sobrecorrientes, no aumente la tensión residual, UP, la tensión residual, el nivel de protección contra sobretensiones. La protección eficaz contra todo tipo de sobreintensidad, sobrecarga por envejecimiento del SPD, cortocircuito de baja intensidad, impedante, dice, debido a las sobretensiones temporales, cortocircuitos de alta intensidad debido a la degradación del dispositivo de protección de sobretensión. Acá hay un enlace de Schneider, espero que esté funcionando porque te puse hace mucho tiempo, ya hace 2 años creo. Creo que con este bajan un folleto donde está la selección de los objetos. La selección de qué elemento poner según el nivel de protección que yo quiero dar a la interacción eléctrica. Ahora pasamos al otro dispositivo, que se denomina dispositivo de detección de falla de arco. ¿Sí? La definición AFDD es el término en inglés, que es la detección de fallas de arco provocado en un mismo conductor o en una sola fase, digamos, en un solo polo, o entre 2 polos por ser línea y neutro, sin que esa corriente sea un cortocircuito, sino que sea una fuga de corriente que se puede incrementando en el tiempo y habría que parar en algún momento para que no suba, no ponga en peligro la aislación y el próximo cortocircuito que sí pondría en peligro la instalación eléctrica. En definitiva, es una forma de prever una falso contacto o porque mi cable se cortaron la hebra, la corriente que pasa supera la capacidad, eso hace que se funda la hebra y llega un momento que se forma una chispa entre los 2 extremos del cable de un mismo polo. O puede ser que pierda aislación entre la línea de neutro y la línea monofásica, o entre fase y fase en la trifásica y fase y neutro en la trifásica, y esa pequeña fuga de corriente con el tiempo se vaya incrementando y con el tiempo se provoque un cortocircuito. O sea, la idea con este dispositivo es prever ese inicio de falla que puede llegar a ser más complicada si no se la interrumpe a futuro. Entonces hay una falla en serie, cuando la falla ocurre en el mismo conductor, o una falla en paralelo cuando ocurre entre un conductor de línea y el conductor de tierra. Si fuera entre el conductor de línea y el conductor de línea y neutro, si fuera entre línea y tierra, puede ser que salte un diferencial, pero si entre línea y neutro, el diferencial no va a disparar, ¿sí? Porque la corriente de que pasa por uno retorna por el otro, entonces no es una corriente que haga saltar un diferencial. Sí, estos tipos de dispositivos que leen la forma de onda de la falla. Eso es lo importante de este sistema. Que diferencia una corriente de falla a tierra, de un cortocircuito y una sobrecarga, por la forma de onda de la falla. Estas fallas son como pequeños arquitos que se van interrumpiendo y se van recuperando nuevamente, como arquitos que generan una frecuencia, una forma de onda particular. Las industrias estudiaron esa forma de onda, diseñaron un dispositivo que lea esa forma de onda, que la distinga de una falla a tierra, de onda senoidal pura, de una onda correspondiente a una onda deformada por corriente armónica, con una frecuencia particular que hace que estos dispositivos disparen e interrumpan esa falla. ¿Y cuál es la función? Entonces, que cuando ocurra esa falla, ese arquito, ¿no es cierto?, lo detecte porque si no lo detecta, ese arquito va convirtiendo al aislante, lo va carbonizando, lo va convirtiendo en carbón. Y llega a cierto momento de esa carbonización en que tal el carbón que se convierte en conductor y el que puede provocar el principio del incendio. Y esa falla puede ser un solo conductor de línea, por ejemplo, porque está circulando la corriente. Esa corriente genera por ese arquito que se forma, porque se cortaron las hebras, por ejemplo, por una sobrecarga, por un golpe, por tracción, quedaron cortadas. Ese arquito se va incrementando con el tiempo y provoca la carbonización y luego un principio de incendio. O sea, este dispositivo lee esa forma de falla y actúa. Otro tipo de falla que puede ocurrir son los falsos contactos en los dispositivos de conexión o seccionamiento. Por ejemplo, en tomas corrientes, donde por sobrecarga o por falta de ajuste de los bornes o mal ajuste de los bornes, empieza a fallar, produce un calentamiento. Ese calentamiento carboniza el borne, ¿sí?
Y una vez que, o sea, en realidad cuando se produce un falso contacto hay una chispita, una forma de onda ahí que tiene una particularidad de esa forma de onda que ha sido interpretada por estos dispositivos. Y la idea es que cuando pase eso, estos elementos detectan ese falso contacto y despejen la corriente y corten energía. Significa que algún problema hay en la instalación eléctrica, entonces el que está utilizando y detecta que este dispositivo saltó es porque hay una falla de contacto, ya sea en un cable o en un contacto de algún elemento que esté dentro de esa instalación eléctrica. La falla más habitual que ocurre son en toma corriente, ¿sí? Por sobrecarga del toma corriente y por mal uso. Y esos toma corriente muchas veces son los que provocan en una cortina cercana, algún elemento ígneo que esté en la proximidad, una chispa y ese principio de incendio que provoque el incendio de la instalación eléctrica. O también ocurre dentro del tablero eléctrico. Pero el tablero eléctrico es más controlado o más supervisado que un toma corriente. Yo creo que cuando se hace mantenimiento, por lo general se hace mantenimiento en el tablero eléctrico, no se va a revisar cada toma, se desarma cada toma y se revisa si está en condición o no. Otro tipo de falla, que es una falla entre dos conductores que pierde la aislación por calentamiento, antes que se produzca el cortocircuito, hay un inicio de corriente de falla que tiene una forma de onda que hace saltar estos dispositivos. Estos son los elementos, en este Consulta, caso hay distintos, ¿sí? ¿qué tan cierto es de poner a tierra, de equipotencializar entre comillas, la caja de PVC cuando está carbonizada? No, no tenés que llegar a esa situación. No tendré que llegar a esa situación a caja. Aparte, tu borne de conexión tendría que ser coincidente con la carbonización de la caja. Hasta eso ya se provocó el incendio. Claro, porque la caja de por sí ya trae impresa el tornillito, digamos, para la puesta a tierra, pero no sé si la fabrican así o ya viene así mal diseñada de fábrica. Así no entiendo por qué lo hace. No entiendo por qué lo hace. No tiene sentido. El tornillo en caja de plástico no tiene firmeza, no tiene rigidez. Con un poquito de calentamiento se afloja el tornillo, ya no tiene, la conexión no tiene. Y no tiene sentido poner la tierra a la caja, ni hacer un empalme de conductor de protección. No tiene sentido directamente. No sé por qué lo hacen. Yo había escuchado que una explicación que le daban a eso era una cuestión de la estática, pero no sé, como que la propia, ¿Estática? claro, como que la propia canalización plástica por algún punto puede llegar a acumular cargas estáticas y bueno, a Pero tener, puede ser el conductor de carga estática. No, claro, no tiene sentido, digamos. ¿Cómo va a llegar esa corriente a circular por el cable si es estática? No. Aparte, una caja está embutida. ¿Cómo se puede cargar estática? Estáticamente se carga con el rozamiento o inducción de algo que se mueve sobre algo que está fijo, digamos. Pero Claro. no sé, no tiene sentido, la verdad. Bueno, acá hay, por ejemplo, esta representación que está acá a la izquierda, donde se ve la gráfica de la termomagnética curva B, C o D, ¿sí? Es la representación del accionamiento termomagnético de la térmica. Y esta línea azul que vemos acá abajo son situaciones de corriente que pueden ocurrir para que vean que ese tipo de corriente no pueden hacer disparar un disparo de sobrecarga. Están presentes en la circulación de corriente de falla, pero no hacen saltar a la termomagnética porque no superan su capacidad de corriente. Pero una corriente que puede estar provocando calentamiento, no obstante, que sea menor que la corriente nominal del cable, está provocando una falla. Y si ese valor se mantiene en el tiempo, va a llegar un momento que se va a provocar un cortocircuito, va a entrar en la zona ya amarilla, digamos, de cortocircuito, en la que actuaría la termomagnética y despejaría esa falla. Esos dispositivos pueden ser piezas individuales o elementos que se adicionan a una termomagnética. Acá vemos un modelito, de Schneider, que es un bloquecito que tiene internamente este lector de esta frecuencia de onda de falla o falla de arco en el circuito de salida de esa térmica. En definitiva, lo que hace esto es conectamos la alimentación en los bornes superiores
Estos dos conectores que están acá se enchufan en el borde inferior de la térmica y salen los cables por estos dos tornillitos que están a la derecha. Entonces, la corriente pasa por la térmica, luego por estos conectores ingresa al FDD y pasa hacia la carga. O sea, la corriente de este dispositivo, al igual que el diferencial, está viendo la corriente de la fase y la corriente de neutro. Y está analizando la frecuencia de la corriente que está ahí, si se presenta la frecuencia de un arco que tiene una particularidad distinta a la corriente de falla tierra, particular distinta a la deformación de la onda por ondas, por presencia de armónicas. Este interruptor automático tiene una capacidad de corriente y esto AFD también tiene una capacidad de corriente que depende de la robustez. No tiene contactos internos porque el que interrumpe es el diferencial y lo que hace la AFD, fíjese, solidario a esta manetita con la maneta de la térmica y un pernito que sale acá e ingresa a la térmica por medio de una ventanita, es el sistema de disparo. O sea, el disparo realmente, el corte de energía lo hace la térmica. El AFD lo que hace es manifestar ese disparo mediante un sistema de palanca en la térmica para que ésta despeje la corriente. O sea, el AFD no interrumpe, sino la que interrumpe es la térmica. Hay otro modelo de AFDD que es integra térmica y AFDD. Hay otro modelo que integra diferencial y AFDD. Y hay otro modelo que está ingresando ahora al país, que yo lo estoy por usar en una obra, que es una termomagnética con protección diferencial y AFDD integrado en la misma térmica. ¿Sí? Es un dispositivo entonces que incorpora las tres funciones en una, o serían cuatro. Sobrecarga con el térmico, magnético con la bobina de disparo magnético, el diferencial con el toroidal internamente para medir la fuga de corrientes de uno de los polos a tierra, la fase a tierra, y el FDD que está monitoreando la corriente en la línea y en la fase. Son monofásicos todos y una capacidad máxima, si no me equivoco, de 40 amperes, habiendo uno de 25 amperes intermedio. Esta es la alternativa que hay en el mercado de Schneider. ABB tiene otra y Siemens tiene otro modelo. Pero bueno, esto es lo que está ingresando al país y cada vez está usando más por los esquemas, por los sistemas de conductivo que se están utilizando en el país. Que se pueden obviar si utilizo cañería metálica. Si es cañería metálica, yo dentro de una pared con material aislante que sea ígneo, como por ejemplo polietileno expandido, u otro material que sea inflamable. No es inflamable, por ejemplo, la lana de vidrio, que se coloca como material aislante, pero como es más cara que el poliuretano, se está usando mucho poliuretano. Se están usando paredes de madera forradas con material impermeable en la parte exterior y Durlock en la parte interior, o sea, esas paredes son inflamables. Por lo tanto, si yo uso instalaciones metálicas, puedo obviar el uso de este dispositivo. De última, como complemento lo puedo usar, ¿no? Eso no quita que yo garantice mayor seguridad colocándolo, pero no es obligatorio desde el punto de vista reglamentario. Si es reglamentario, utilizarlo, en el caso de material inflamable dentro de la construcción, esto AFDD, y sobre todo si la cañería es material aislante. Si fuera metálica no es obligatorio, si es aislante es obligatorio, como lo reza el reglamento 9364, parte 7, 770, que es para instalaciones de inmuebles, para viviendas, hasta 63 amperes en la corriente nominal y la corriente de cortocircuito de 10 kiloamperes. Ahí es obligatorio, por ejemplo. Ahí también el caño HDX quedaría fuera de... Es plástico, es aislante. Ajá. Es aislante. No puedo poner tierra. Porque se lo considera como un caño metálico, pero bueno. No, lo considero metálico desde el punto de vista mecánico, aunque es una mentira. Claro, mecánicamente. Ajá. Yo lo he visto instalado y funcionando y es una mentira, no es como el caño metálico. No. ¿Sí? No es así, digamos. Lo vende como reemplazo de caño metálico, no es reemplazo de caño. El caño metálico sigue siendo la mejor solución que el plástico, la verdad. En este tipo de instalaciones no hay material inflamable. ¿Sí? Bueno, este es el gráfico que vimos hace un ratito. Dice, la tecnología de dispositivos de detección de falla de arco lo hace posible, detecta falla de arco y mejora la protección de instalación. La velocidad es esencial ya que un arco eléctrico puede degradar
en un destello, literalmente, o sea, una pequeña falla se va convirtiendo en un destello que enciende cualquier material inflamable cercano y provocando un incendio. Deben disolver rápidamente en caso de falla de arco y aislar el circuito dentro de un tiempo limitado. Ahí está, esta es la protección en serie, esta es la protección en paralelo. O sea, la protección en serie, ¿qué significa? Es la protección del mismo cable, ¿sí? No hay un cortocircuito. Pero cuando es en paralelo, va a llegar un momento en que destruye tanto la aislación que se convierte en un cortocircuito, por eso la parte amarilla está en la parte de corto y la celeste está en la parte de sobrecarga, ¿no es cierto? En cuanto a la representación gráfica que tenemos, por ejemplo, como son monofásicos, no puedo utilizarlo en circuitos trifásicos como elemento de cabecera. Sí puedo usarlo en cabecera de un tablero monofásico, ¿sí? Acá, por ejemplo, tengo una térmica que tiene adicionado este elemento, que sería el dibujo que vimos recién, una térmica con el accesorio conectado en sus bornes inferiores. Sería esta, ay, perdón. Esta AFD sería ese elemento que vimos recién. Es una termomagnética mal AF, está mal puesto acá, AFDD, y está puesto AFF. No me acabo de dar cuenta, lo he revisado 10 veces y está mal escrito acá, es AFDD. De 10 amperes, que tiene usado un AFDD, esto AFDD viene de 16, 25 y 40 amperes, si no me equivoco. En el país está entrando el de 25 y 40, yo estoy usando el de 40 amperes. ¿Sí? Esto lo que va a hacer es, si en este circuito abajo ocurre algo, una falla de arco, va a saltar este dispositivo. Si una falla a tierra, va a saltar la térmica que está acá arriba. Profe, una consulta. Sí. Estaríamos hablando de que el tablero principal tiene que ser de material aislante, lo mismo la línea principal, pero que en los colegios o establecimientos educativos hay que poner un diferencial de 300 mA para proteger contra un principio de incendio en la línea principal. Sí. ¿Cómo juegan los AFDD con esto, digamos? ¿Tienen preponderancia, no? ¿Se ponen más adentro en la instalación o se ponen ahí? Hay dos problemas. Primero, que son monofásicos. No hay todavía oferta trifásica. ¿Sí? Como son monofásicos, si tengo una línea seccional que sea monofásica, lo voy a poder utilizar como protección de esa línea seccional, inclusive va a proteger todos los circuitos terminales que esa línea seccional la alimenten. Pero yo les voy a mostrar un proyecto que estoy viendo de un cliente en la que tuve esa dificultad. La alimentación es trifásica, ¿sí? Entonces, como era trifásica, el primer tramo de instalación hasta el tablero seccional general, puse en este esquema de construcción que se llama casa forma, que tiene polietileno expandido en el medio y placas externas de hormigón proyectado, el caño va colocado prácticamente sobre el polietileno. Se cala el polietileno, se coloca el caño y después se proyecta el hormigón. Entonces el PVC, el caño de PVC me queda, si fuera caño de PVC me queda pegado al polietileno. Entonces, ¿qué hice? En el primer tramo de la instalación puse un diferencial de 300 mA y cañería metálica. Entonces el cable seccional que llega al tablero seccional general va a entrar por este sistema que es inflamable por medio de un caño metálico que lo conecto a tierra. Entonces, si hay un problema de arco interno, hay un problema de falla a tierra, el diferencial que está en el tablero principal va a despejar esa falla, va a evitar que exista un incendio, porque es improbable que un caño metálico donde tenga una falla interna se caliente y pueda prender fuego, porque va a saltar la protección antes que se inicie el fuego. ¿Sí? Entonces llego con el caño metálico hasta el tablero seccional general y allí todos los circuitos terminales van cableados con cañería plástica y una AFD protegiendo cada uno de esos circuitos de A2 o de A1 individualmente. De esa forma voy garantizando a medida que voy del TP a los circuitos terminales que todo esté protegido ante una falla de aislación, en tu caso en la parte metálica, cañería metálica, y una AFD en la cañería plástica. De cuestión de que si hay ese tipo de arco, se interrumpa la corriente
y no sigue propagándose ese destello que se convierte luego en un cortocircuito. ¿Sí? Sí, gracias. Ya lo mostré enseguida este proyecto para que lo vean cómo tuve que ir solucionando esos problemas de instalación en este tipo de instalación. Este es un modelito, por ejemplo, ahí tiene el código, el A9 TAF, ¿sí? Dice bloque adicional, detección de fallas de arco. La capacidad es 25 amperes de 2 polos y es de la familia IC60. Yo lo tengo que conectar a una térmica de la familia I60N o I60H o I60F, creo que viene, de 6, 10 y 15 kA. Protección, todo en uno, en una forma simplificada y compacta. Dice, obtenga un diagnóstico fácil a través del LED de diagnóstico. Tiene un LED acá que indica que disparó. Cumple con el interruptor automático de miniatura de 6 a 25 amperes. Ya puedo asociarlo con una térmica máxima de 25 amperes o de 6 a 25 amperes. ¿Sí? El rendimiento ambiental del producto obtenga más información. Tiene un pulsador acá en el ensayo para verificar que el sistema mecánico dispara. Ese perrito que ven acá arribita, este es el que entra en una ventanita que tiene la térmica C60N y hace disparar la térmica. Este encastre que hay para la maneta es simplemente para acompañar el movimiento de apertura y cierre de la térmica. ¿Sí? Pero internamente no tiene esto apertura de contacto, ¿no? No abre contacto, sino que abre contacto es la termomagnética asociada. La alimentación entraría por acá, ingresa por los bornes superiores, pasa por la lectura interna y sale por estos bornes de acá abajo. O sea, la térmica, yo entro la térmica por arriba y salgo por acá abajo a mi carga. Y esa es la forma de conectar este dispositivo. Profe, Sí. ¿cómo diferenciamos que el corte entre el dispositivo y la térmica Cuando esto actúa tiene un LED que indica, acá dice, ¿ve? Obtengo un diagnóstico fácil a través de un LED de diagnóstico. Creo que tiene un LED de distintos colores que indica según el color. No lo he leído bien, ¿no? Pero que me parece que según el color que tenga es que está abierto, que está cerrado, que disparó. No me acuerdo bien, pero creo que algo así. O sea, no podemos diferenciar si es por sobrecarga, que hay accionaría la térmica, o por arco. ¿O sí? Si coloco una térmica C60N, la térmica tiene indicación de por qué disparó. Ah, perfecto. ¿Sí? Bien, gracias. Este sistema se aplica a los circuitos finales que alimentan los tomas de corriente, especialmente en lugares donde la gente duerme o reside, como lugares, departamentos, hoteles. Esta es, digamos, la oferta comercial, ¿no? De Steyr. Además, los AFD también deben instalarse en lugares de trabajo ubicados en edificios de gran altura, así como en áreas destinadas para el almacenamiento de materiales inflamables o productos ambientales peligrosos, incluidas las baterías. Por último, los edificios utilizados para el almacenamiento de objetos valiosos o elementos irreemplazables como museos, edificios históricos, bibliotecas, archivos, centros de documentación y centros agrícolas. Las instalaciones que albergan ganado también deben cumplir con esto. Mirá vos, no sabías. Un edificio de gran altura es cualquier estructura cuya altura puede tener un impacto grave en la evacuación. Es un problema de evacuación, acá por eso dice de gran altura. Esta es la falla habitual que ocurre en los incendios. ¿Sí? En la mayoría de los peritajes, las fallas se ocurren en los dispositivos de toma de energía. Zapatillas, toma corriente, o enchufes, o fichas, o cables. Solución del albañil. Este es el ensayo. Acá en este clic que está acá, está cómo se ensaya el funcionamiento de la prueba de arco con un ensayo. Este es una cinta donde hay un empalme. Sobre la cinta con empalme se puso un plástico, creo que un tapito de algodón húmedo, y se hace pasar corriente y se ve cuánto tiempo dura en tomar efecto esa fuga de corriente y disparar el arco. Creo que está el ensayo de cómo se hizo el ensayo y mostrar cómo funciona. ¿Qué dice el reglamento en la parte 770, que es para instalaciones de domicilio hasta 63 amperes y corriente de cortocircuito de 10 kA? En este capítulo, el 10.3.2, Cañería incorpora al sistema de conducción que incluya materiales combustibles. Ya dice qué cañería debo colocar yo
en este tipo de paredes, como en la casa forma, en steel frame, o en casas de madera, por ejemplo, donde tengo la madera y la cañería adosada a esa madera, es un material inflamable. Las cañerías de accesorio oscuro y curvo deben ser de acero del tipo pesado, por eso, fíjese, si tengo pesado no hay problema, no tengo que hacer nada más que poner cañería pesada, y hay que potencializar todas las cajas y los caños, así realizando las instalaciones correctamente, ¿sí? El conductor de protección, unido a todas las cajas, y las cajas correctamente unidas a los caños para que cualquier falla de aislación o de falla de aislación, si dentro de esa cañería, lo detecta el diferencial. La caja del tipo semi-pesado debe responder a la norma ISO 62005. En la colocación de caña y caja se deben respetar los requisitos de la subcláusula. Habrá que ver la cláusula que dice. La unión de las cañerías entre sí se debe realizar por medio de cuplas roscadas entre el tramo de caño recto y curvo. La rosca me permite la continuidad de la masa eléctrica, ¿sí? Con baja resistencia para que la falla sea detectada por el diferencial. Porque los caños empalmados van a estar unidos a una caja, entonces la idea es que esa caja y los caños estén completamente unidos y haya continuidad eléctrica entre ellos. Los sistemas de cable canal deben ser metálicos, o sea, si instalo cable canal sobre pared de madera, debería ser metálico. La canalización metálica no se puede utilizar como sustituto del conductor de protección, debe llevar el conductor de protección en su interior. Los caños y cable canales, cajas y gabinetes metálicos deben estar efectivamente puestos a tierra. ¿Por qué efectivamente puesto a tierra? Porque si no falla, el diferencial va a detectar la falla a tierra y va a disparar. ¿Sí? Dice, la continuidad eléctrica se debe asegurar por construcción y ser verificada por medición. En caso necesario, se debe efectuar puentes conductores entre los tramos de cañería y entre ellas y sus accesorios. Este párrafo indica que cuando yo hago la verificación final de mi instalación con cañería metálica, tengo que verificar la continuidad de la cañería metálica. No tan solo de la continuidad del conductor de protección, sino de la cañería metálica. O sea, entre caja y caja metálica, debería verificar si hay continuidad eléctrica. ¿Sí? Para ver continuidad eléctrica no me sirve un tester que tenga un beeper. No me sirve un tester que mida resistencia. Yo necesito un tester que me aplique una tensión entre 4 y 24 voltios y una corriente de ensayo de prueba de continuidad de 200 mA. O sea, no cualquier instrumento sirve para ver continuidad entre dos cajas metálicas de una instalación eléctrica. No crean que con un tester es suficiente para garantizar la continuidad, verificar la continuidad eléctrica para garantizar la protección de esa continuidad eléctrica. Tengo que tener un instrumento que aplica una tensión de 4 y 24 voltios y una corriente de ensayo de 200 mA. Los multifunción, por ejemplo, tienen ese servicio de verificación de continuidad eléctrica, que no lo tiene un tester común. Tester común aplican la tensión de la batería, mide si hay continuidad y si tiene un beeper suena el beeper. Eso no garantiza continuidad efectiva de protección. Dice, y acá viene el párrafo crítico de esta norma, dice, como excepción, las viviendas construidas con material combustible podrán utilizar canalización de material aislante que cumpla con la norma, con el 773. Este punto se refiere a toda la cañería de material aislante, está en el capítulo anterior. Si se instalan dispositivos AFDD, de inglés Arc Flag Detection Device, en los circuitos terminales. Bueno, la velocidad esencial, como el arco eléctrico puede degradarse en un destello, literalmente, encendió cualquier objeto cercano a materia inflamable o provocar incendio. O sea, lo que debe hacer el FD es evitar que ese principio de falla eléctrica, que tiene un formato particular, luego se provoque un cortocircuito y un principio de incendio, inflame el material. Si es PVC, el PVC lo va a atravesar el arco y se va a llegar al material inflamable que está a la par del PVC, y si es madera o si es polietileno, y lo va a encender. Por eso el reglamento exige ese tipo de cosas. Protección contra las subtensiones y cero tensión. ¿Entendido el tema del arc flash? Esto, el arc flash, digo, del AFDD.
Le voy a mostrar el proyecto. Tengo un cachito, ¿dónde lo tengo eso? Bueno, esta es la casa. Todos los muros, inclusive la losa, está formado por un núcleo que tiene material polietileno expandido, Pergopol, una malla metálica en las dos caras, que están unidas entre sí, ¿sí? Y están expuestas como materia prima, como pared básica, digamos. Luego de armado, se proyecta el hormigón en las dos caras, no sé si son 3 o 4 o 5 centímetros de proyección de hormigón, y quedan las dos paredes como si fueran revocadas finas, como revocado grueso, digamos, fino, no sé. Luego se hace un tratamiento de revocado fino y se da la terminación final. Pero el caño metálico, el caño va a quedar entre ese polietileno que está al interior y la placa de hormigón, o sea, va a estar apoyado prácticamente por el polietileno expandido. Por lo tanto, todas las instalaciones internas, como tiene una malla, esa malla creo que tiene una distancia entre hierro y hierro de 20 o 15 centímetros, es muy difícil hacer toda cañería metálica, pasarla detrás de esa malla metálica y cañonizar todo. Entonces están usando caño corrugado, caño PVC. Bueno, en ese caso, era toda la casa desde la entrada, esta es la entrada, el tablero principal está por acá, está instalado en este lugar. Entonces este tramo de acceso del cable, el cable viene desde este punto, enterrado, un cable subterráneo que ingresa a la vivienda por este punto. Hay una caja de transición del cable subterráneo al cable cañería, y este tramo de la cañería desde acá hasta el tablero, como está dentro del polietileno, la hice de cañería metálica. Como tengo un cable subterráneo, perdón, de aislación básica en un caño metálico, si es una línea seccional, la tengo que proteger ante una falla. ¿Y cómo la protejo? Colocando en el tablero principal un diferencial de 300 mA. El tablerito está acá. Entonces, en el tablero principal pongo una térmica de 40 amperes, y a continuación en el tablero principal un diferencial de 40 amperes de 300 mA que sea selectivo. Si esa línea seccional que sale de acá, cuando ingresa a la casa, se va a convertir de cable subterráneo en cable unipolar en una cañería metálica. Como pierdo la doble aislación del cable subterráneo, tiene que haber un diferencial agua arriba que me despeje una posible falla dentro del caño metálico. Bueno, ese diferencial es este. Garantizo, por supuesto, que tengo diferencial de 300 mA y una línea seccional, que la resistencia puesta a tierra sea menos de 40 ohmios, como dice el reglamento. Como es selectivo, este va a disparar en el caso que únicamente ocurra una falla dentro de esa cañería. O sea, si vemos acá, ese tramito, esta cañería de color azul, es una cañería metálica donde el cable subterráneo en una caja hay una transición de cable subterráneo al cable unipolar, entre el cable unipolar al tablero seccional general, y el tablero seccional es sí, un gabinete de material aislante, ¿sí? Aislación o material sí plástico. En su interior van a ver un tablero eléctrico que es, ¿dónde está? Acá. Que va a tener en su cabecera una protección termomagnética, perdón, un seccionador, y acá estoy utilizando un dispositivo de Schneider que tiene protección termomagnética, protección diferencial y protección AFDD integrada. ¿Sí?
Integra AFD, diferencial y térmica. Tiene el formato de una térmica, o sea, el ancho de una térmica 36 milímetros, pero integra protección térmica diferencial y AFDD en un solo dispositivo. Entonces, ¿qué hice? En cada fase, como una línea de limitación trifásica, en la fase L1 puse un diferencial térmica y AFD, en la segunda fase y en la tercera fase. 4. Y acá repetí la fase L1, si no me equivoco, o la L3. Acá tengo una línea trifásica que no tengo dispositivo de AFDD para colocarle. ¿Qué significa? Que esta cañería, que va a ir a un tablero seccional internamente, debería ser aplicar el mismo criterio que apliqué en la cañería de entrada, hacer cañería metálica. Por lo tanto, de este tablero está saliendo una cañería metálica a un tablero seccional, que estaría acá, ¿sí? Y en este tablero sí voy a colocar todos los AFDD para los circuitos terminales que salen de este. Y también otra cañería que va a otro tablero. Pero me acabo de dar cuenta que esta cañería podría ser de material plástico. ¿Por qué? Porque tengo, como es una línea monofásica, a esta línea sí le puedo colocar una FDD. De hecho, creo que si le puse, estaría acá. Esta sería la línea seccional que me alimenta un tablero de bombas que tiene protección térmica, protección diferencial y tiene AFDD. Todo integrado en una sola cosa. Entonces, fíjese, esta térmica, ¿sí? Ya tengo una protección por falla tierra en cañería metálica en el tablero principal, ¿no es cierto? De 300 mA. Entonces, esta cañería la puedo hacer metálica. Entonces, esta cañería me va a llegar a este tablero. Este tablero tengo el ingreso de un seccionador en la cabecera que es trifásico y alimento 3 AFD, uno en cada fase, L1, L2 y L3. Acá tengo que corregir porque está mezclado, a ver acá. Hay un L2 en este, debe ser L1, porque fase L1, L2 y L3. Cada circuito terminal va a tener su protección individual y a la vez tiene su protección diferencial y ABB garantizado por a este dispositivo en la cabecera. Y por último, el del tablero de bombas, que ya no tengo cañería en pared, sino que esto cañería en... perdón, esta alimentación que está acá ya está protegida por una FDD agua arriba. Entonces toda la cañería que está acá abajo ya está protegida, todas estas salidas están protegidas por el AFD que está en el tablero seccional principal. Por lo tanto, todas estas salidas pueden ser tranquilamente en caño en PVC con cable unipolar común o un cable subterráneo. Si me acabo de dar cuenta, todos estos circuitos ya tienen la protección AFDD que está acá, ¿sí? Esta línea seccional está alimentando este otro tablero que está acá y todas las líneas de circuitos terminales están protegidos por esto. Todos los circuitos terminales entonces van a ser cañería corrugada dentro de una pared con polietileno expandido, que es material inflamable, pero van a tener su protección a falla de arco, diferencial y termomagnética. De tal forma, si alguna de esas tres falla, estos dispositivos dispararían. No sé si tengo el código de este. No lo puse, qué macana. Quería ver la ficha técnica. No lo puse en ninguna parte. A ver, déjeme que entre a Schneider. Página de Schneider. ¿Qué pasa?
Bueno, aquí un apuntecito bastante lindo, muy gráfico de las protecciones. Ahí está el modelo. Ahí está. Fíjense, este es el modelo que yo estoy utilizando ya, que tiene la termomagnética, protección térmica, en este caso es, ¿cómo es esto? Me sale acá, la conexión, y la conexión salida, teóricamente es esta de acá. Tengo la protección térmica, esta sería la diferencial, y esta la corriente de falla de arco. Aparentemente leen solamente en un polo, porque no importa, como en circuito serie, la falla en serie, la detecta como si fuera una corriente que está circulando por el circuito, digamos. Pero por la forma de onda lo detecta. Acá hay un tipo de ensayo. Ah, ahí está, acá se nota. Este es un modelito AFDD que está conectado a una térmica bipolar que tiene un ancho de 18 milímetros. No sé si la está trayendo al país de Neide, pero posiblemente sí. Esta es una térmica bipolar que tiene un ancho de 18 milímetros. Fíjese, este es el accesorio que se conectan por acá abajo, por eso está tapado estos bornecitos. Me confundió los tornillos, pero en realidad este está conectado por acá abajo y se ajustan los tornillos para ajustar la conexión de la alimentación de la FDD. Entonces tengo la entrada por acá, se conectan por los cablecitos, entra este y sale por acá abajo. Acá hay una prueba de ese fuga de corriente. Ahí está la conexión, ¿eh? Entramos por los bornes de la izquierda, salimos por la derecha y protegemos. No está el que yo estoy por utilizar. Está este nada más. Ay, che, a ver si encuentro el código. ¿Cómo está? Ay, no lo encuentro, che. Porque eso. Macana, no me acuerdo el código del aparatito. A ver si lo bajé a la ficha técnica. Ah, no lo tengo, che. Ya le voy a conseguir la ficha técnica para pasárselo. Pero no es casualmente este modelo. Ese modelito completo. Tiene todas las protecciones. Este folleto es nuevo, no lo tenía, che, lo voy a bajar y guardar en la carpeta. A
ver si están acá. ¿Por qué no me muestran los nuevos? Acá está. Ahí está. ¿Cuál era? Este, creo que. Sin conexión, con conector. Ay, no. No lo encuentro. Este creo que. No, el mismo modelo. Este que tiene detección activa de falla de arco con bloque complementario RDC diferencial. La protección diferencial es tipo A inmunizado encima. O sea, apto para servicios de presencia de corriente armónica o continua dentro de esa alimentación. Este bloquecito es diferencial y también una falla de arco. Me falta el otro, que no lo encuentro. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda que tengan? ¿Entendieron todos cómo emplearlo? Esto es... Y por último tenemos la protección contra subtensión o cero tensión, que me permite a mí proteger la instalación ante subas o bajas de tensión. Recuerda que las subas de tensión son perjudiciales por el nivel de aislación que tienen los elementos en su interior y pueden provocar un incremento de la corriente porque si mantengo la impedancia fija y subo la tensión va a haber incremento de la corriente, como pasa en las lámparas, por ejemplo, que se queman porque tengo elevado valor de tensión. O componentes electrónicos que se rompen porque rompen la aislación de los elementos que están en su interior. Y las bajas tensiones también son perjudiciales para el funcionamiento, sobre todo de las cargas de motores, porque bajar la tensión significa aumento de la corriente para poder el motor llegar a la frecuencia de sincronismo, y esto provoca aumento de temperatura del motor, pérdida de aislación de los desvanados y con consecuencia fallas de la aislación del elemento en su interior. Dice, la protección contra las caídas de tensión puede ser temporizada si la operación de los equipos protegidos permite sin riesgo una disminución o pérdida transitoria de tensión de pequeña duración. La caída de tensión puede ser provocada por incremento de corriente o por baja de la alimentación, ¿no es cierto? Y muchos dispositivos tienen temporización para tener un tiempo de espera, porque puede ser una baja de tensión leve. Por ejemplo, en el caso del arranque de un motor que provoca una caída de tensión, puede durar pocos segundos y luego restituirse. Si tengo un dispositivo que dispare y sea inmediato, puede sacarme del servicio sin necesidad, porque puede ser una baja tensión que no provoque daño, nada más que esta tensión se retorna nuevamente, como, bueno, repito, como es el caso de elementos que provocan un incremento de la corriente como el arranque de un motor. Esa temporización viene prevista en muchos dispositivos de protección de sobretensión, tanto para restituir o actuar ante bajas tensiones o sobretensiones. La utilización de contactores como apertura de desconexión retardada no impedirían la desconexión instantánea por los dispositivos de comando y protección.
La utilización de contactores con apertura y de reconexión retardada no impedirán la desconexión instantánea por los dispositivos de comando y protección. Bueno, esto se refiere a que los comandos de protección deben ser independientes al control de la tensión. O sea, no puedo poner en serie, digamos, el elemento de protección con las maniobras o comandos de arranque o parada del motor. Después veremos cómo se cablean los elementos de protección para que sea una protección correcta, digamos, y no interfiera mi accionamiento con una baja de tensión que pare o desconecte mi carga. Las características del dispositivo de protección contra la caída de tensión deben ser compatibles con los requisitos exigidos por las normas para arranque y el uso de equipos protegidos. Cuando la reconexión del dispositivo de protección pueda crear una situación peligrosa, esta reconexión no debe ser automática. Eso hay que tener cuidado si la parada de una máquina por accionamiento de este dispositivo de protección provoque que para reiniciarla haya un procedimiento particular, no puede ser que el dispositivo de protección me arranque nuevamente esa máquina inmediatamente. Como por ejemplo cintas transportadoras. Posiblemente si me paró la cinta transportadora no conviene que yo arranque inmediatamente porque puede haber, depende del objeto que esté en esa cinta, necesite que ese arranque sea secuencial con otro procedimiento dentro de ese funcionamiento de esa cinta, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado que a propósito los dispositivos vienen de sobretensiones, vienen con temporizadores y con accionamiento no automático para el reinicio de la carga. Dice, los dispositivos de protección contra las reducciones de tensión debe permitir el arranque de los motores cuando la tensión no es inferior al 85% de la tensión nominal y debe operar conseguida con las tensiones del orden del 80% de la tensión nominal o inferior a la frecuencia nominal, considerando una temporización de ser necesaria. Los dispositivos de protección contra la caída de tensión pueden ser, entre otros, los siguientes: relé de mínima tensión que actúan sobre un interruptor automático. Esto creo que hemos hablado cuando hablamos las bobinas de disparo de interruptores automáticos. Viene una bobina que sensa el nivel de tensión. Si el nivel de tensión baja por debajo de un porcentaje X determinado por esa bobina, yo creo que, por ejemplo, la bobina de tensión de Schneider, si no me equivoco, cuando la tensión baja a los 180 voltios, 175 voltios, actúan y hacen disparar el interruptor automático, para evitar que esa baja tensión perjudique la alimentación de ese interruptor, ¿no es cierto? Puede ser que sea permanente, si es permanente, bueno, hasta que esa tensión no se manifieste, no se retome, esta bobina no me permite activar o conectar nuevamente el interruptor. Estas bobinas actúan entonces ante la presencia de tensión normal de funcionamiento. Si no hay tensión, no voy a poder subir yo, por ejemplo, la maneta del interruptor automático, para evitar que la alimentación siga manteniéndose esa baja tensión. Contactores que incluyen un contacto de autoalimentación. Eso la verdad que no lo conozco, pero no sé de qué se trata en este punto. Los tipos de protección contra la reducción de tensión pueden ser temporizados, retardados, si el funcionamiento del equipo que protege admite sin inconvenientes de retraso. Un interruptor, una reducción de tensión de corta duración, por ejemplo, de 2 segundos. No me puedo acordar un caso que me tocó a mí de de estos relés de mínima tensión mal regulados que provocaban la parada de la máquina cuando no era necesario. Hay que tener mucho cuidado en qué nivel de porcentaje de variación de tensión yo fijo estos dispositivos, porque va a depender de la alimentación y va a depender de mi carga. Quizás uso de contactores, la apertura temporizada, retardada y el cierre no deben nunca impedir el corte instantáneo por dispositivo de comando y protección. O sea, en el circuito de este mando debe estar en serie, por ejemplo, con un pulsador de parada de emergencia. Por más que yo retorne y haya una reconexión, una apertura temporizada, retardada, yo tendría que, con el golpe de puño, efectivamente cortar la alimentación. Supongamos que yo
un lector de sobretensiones o subtensiones lo haya temporizado a 10 segundos. Pero yo tengo un golpe de puño que también esté en serie con esto. Yo tendría que con el golpe de puño, a pesar que esté temporizada la apertura, poder abrir ese circuito. O sea, cuando yo cablee el golpe de puño, lo debo hacer de tal forma que me permita a mí, por más que haya temporización, romper esa temporización y hacerlo en el tiempo que yo quiera. Puede ser mucho más rápido que el tiempo temporizado, a eso se refiere. Hay que tener cuidado cómo se cablea el sistema de control de este monitor de sub y sobretensión. Asimismo, con la instalación, una parte de la instalación ha sido desconectada por medio de un dispositivo de protección contra la caída de tensión, por ejemplo, por el empleo de un relé de mínima tensión actuando sobre un interruptor automático. Puede ser recomendable instalar un sistema de aviso que se avise que la situación se ha normalizado. Hay relés de mínima tensión que tienen contactos auxiliares que me permiten armar un circuito de señalización aparte. O sea, puede tener un contacto NA y NC adicionales que me permitan a mí indicar con un piloto luminoso que se ha restituido la tensión o que la tensión se mantiene en bajo valor. Utilizando una fuente distinta de alimentación y no la original, puede ser, no sé, una batería o una alimentación distinta que me permite señalizar en qué situación está la alimentación, si se puede restituir o no la carga. ¿Sí? En ese caso sería con un dispositivo que no tenga una restitución automática de la alimentación, en el caso de un contactor o un comando motorizado de un interruptor automático, por ejemplo. Acá tengo distintos modelos. Este es electrónico, que tiene botoneritas regulables. Y este es también electrónico, pero tiene relojitos para regular. Acá tengo niveles de tensión. Ahí dice UN. Valores mayores, perdón, estos dos son valores de tensión. Valores mayores, valores menores. ¿En qué porcentaje por arriba y en qué porcentaje por abajo? Este valor que está acá, la tensión de servicio, ¿en qué tensión de servicio lo voy a regular? En condiciones normales de funcionamiento. Por ejemplo, en 220 voltios. Quiero que la alimentación sea 220 voltios. Y con esto regulo el porcentaje por arriba y el porcentaje por debajo al que va a actuar el accionamiento de la apertura del contacto. El contacto son estos bornes que están acá arriba. Uno es común, uno es contacto normalmente abierto y el otro normalmente cerrado. En la parte superior ingreso con la lectura de tensión de línea 1, línea 2, línea 3 y el neutro. Acá me está midiendo también la tensión del neutro. ¿Sí? Y aparentemente me están diciendo la tensión que hay entre, habría que leer acá, no sé cómo está, si entre fases o entre fase y neutro. La verdad que tendría que ver el gráfico para ver el modelito cómo me está leyendo la tensión. Con esto regulo el porcentaje por arriba, por abajo. Y abajo se me ocurre que esta asimetría, ¿qué nivel de asimetría admito yo en las cargas? Entre línea 1, línea 2 y línea 3. Estos son electrónicos. Tienen la ventaja sobre estos que son electromecánicos, que tienen la posibilidad de indicarme algún histórico de fallas. Algunos de estos modelos creo que tienen hasta 6. Guardaron en su memoria los últimos 6 fallas por la que actuó, y indicándome si es sobretensión, baja tensión, asimetría de secuencia falsa o falta de fases. Es un elemento muy práctico que me indica, el electrónico que tiene memoria de las últimas 6 fallas que ha leído o que se ha provocado en la alimentación. El problema de este modelito que tengo solamente monitoro la línea L1, L2, L3 y no tengo presencia de tensión. Sí tengo a la salida, tengo dos contactos, creo que uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado. De esta hay gran variedad de productos, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, una fichita técnica de uno de ellos, este es de Schneider. Esta es la simbología del aparatito. Tengo monitoreado el L1, L2, L3. Bueno, Schneider me dice que tengo que poner el fusible por un cortocircuito que ocurre entre fases, en 2 fases suficiente, porque este ya estaría protegido por alguno de los otros 2 fusibles. Internamente un contacto normalmente abierto y otro normalmente cerrado.
que en este caso lo utilizo, fíjese que este es un circuito de comando de una bobina de un contactor. Este es un pulsador de stop, pulsador de marcha, con esto doy marcha, con esto doy parada. Este es el enclavamiento de la bobina del contactor y este es la bobina del contactor. El contactor está acá. Este sería un protector con el circuito de mando. El mando, ¿cómo está tomando? Entre una fase y el neutro. O sea, un comando de 220 voltios. Está tomando contacto 11 y 14. 11 y 14 en condiciones normales está cerrado. Esto cuando no hay tensión acá, este circuito 11-14 está abierto, cuando lo alimento con las tensiones correctas, el valor de tensión correcto, 11 y 14 se cierra. Si se cierra ese 14, me alimento el pulsador de marcha, el de parada, el pulsador de parada, y el circuito de mando de la bobina de contactor. Entonces sería un esquema de comando de este relé para comandar la protección del motor. Esto, bueno, no sé si este es la tensión de trabajo, en L1 la tensión de línea, el tiempo aparentemente de reconexión, y sobretensión y baja tensión. Dos LED que me indican en qué situación está la presencia de tensión o falta de tensión. Aquí hay otro modelito. Este, fíjense, tiene dos juegos de contactos. Uno de los juegos de contactos lo utilizo, este juego de contacto lo utilizo para la señalización. Si está en el 21 y 22, ¿sí? Me va a indicar la falla. O sea, cuando haya falla, en condiciones normales 21 y 24 se cierra, 11 y 14 se cierra. En condiciones de falla, se mantiene cerrado 21 y 22. ¿Qué significa? Si acá estamos cableando 21 y 22 por acá, este piloto me va a indicar cuando esté en falla. Cuando falte una fase, cuando haya secuencia de fase incorrecta, cuando haya una sobretensión o subtensión. ¿Sí? Y va a actuar sobre el contacto 11-14, lo va a abrir para evitar que el motor siga funcionando. En este caso es un monitor de tensión, solamente monitorea L1, L2, L3, aparentemente sub y sobretensión, acá tengo asimetría. Como me está midiendo tensión, me va a medir una falta de fase, porque si hay una falta de fase va a caer la tensión y me va a leer falta de fase y me va a saltar por falta de fase, aparte de sub y sobretensiones, que me hacen una protección integral de la alimentación del motor. Fíjese que lo que está haciendo, en definitiva, accionando sobre la bobina de contactor. O sea, se energiza el motor para evitar que tenga un problema de sobrecorriente o sobretensión o falta de fase que provocaría un incremento de la corriente en dos fases, pudiéndose quemar el bobinal. Acá están todos los niveles de protección que tengo. LED de estado en amarillo, relé R1, R3. Bueno, las distintas funciones de distintos dispositivos que están en el frente del equipo. También tengo lee solamente la fase, L1, L2, L3, y dos juegos de contactos, que son dos juegos combinados, digamos. Normalmente cerrados, dos juegos de contactos. Es importante aprender a leer este gráfico que indica cuáles son los niveles de tensión por lo que actúa, por sobretensión, por subtensión. La presencia me indica cómo trabaja el relé, la temporización del relé, ¿sí? A la desconexión y a la conexión. Un gráfico que hay que tratar de interpretarlo para saber cómo funciona el relé, en qué situación funciona. Y bueno, y ahí terminamos la clase de hoy. ¿Alguna consultita sobre lo que vimos? Profe, a mí me quedaron dos consultas, pero no respecto a lo que vimos hoy, sino de la clase previa. No sé si Sí. quiere. En la clase donde hablamos de la energía específica pasante, Sí. trató el ejemplo del cable que alimenta a los pilotos y Sí. la verificación. La duda era que usted mencione que se puede emplear un cable de una sección menor a la cual verificaría la energía específica pasante. No sé, por ejemplo, en vez de usar un cable, creo que era el ejemplo de 10 milímetros, usar uno más chico, y Sí. no verifico por energía específica pasante, pero
que había que tener como unos requisitos de separar los cables de alimentación para que no haya un cortocircuito en ese tramo. Claro, evitar físicamente que no pueda existir ese cortocircuito. Y eso cómo lo logro, digamos, porque Y bueno, vos, por ejemplo, tendrés que usar un cable canal de 15 por 15 para cada cablecito de cada fase. Ir hasta los bordes del piloto y que si se suelta no llegue a tocar la otra fase. Imposible que toque. O sea, no es fácil, digamos. Tendrías que poner un cable canal desde la barra que lo vaya acompañando el cablecito hasta los bordes del piloto luminoso. Y así por cada fase. Y si lleva el neutro, también por la fase, por el neutro. De tal forma que si solte neutro, nunca tome contacto con la fase. Y ni ninguna de las fases, si llega a soltar, tome contacto con otra fase. ¿Entendés? sí, sí. Es como hacer una canalización para cada uno de los cablecitos. Claro, pero entre fase y neutro y entre fase y otra fase. Entre fase y fase. Bien. Perfecto. Y sin esquema TNS entre fase y tierra, porque en TNS, acuérdate que la tierra o la protección es el potencial de neutro. O sea, Sí. es como un cortocircuito entre fase y neutro prácticamente. Perfecto. ¿Me entendés? Sí, sí. Sí, sí. Genial. Muchas gracias. Pero hay que tener cuidado, eso hay que aclararlo en el manual del tablero eléctrico, porque el que hace mantenimiento, que no se le ocurra en ningún momento eliminar esa doble, digamos, protección que le estamos dando a esa parte de la instalación eléctrica. Eso es el problema. Yo puedo construirlo perfectamente, pero cuando hace mantenimiento, el que hace mantenimiento sabe por qué se hizo así, sabe si tiene que mantenerse o no esa situación o no. No sé, tengo dudas. Claro. Se debería especificar en el manual de ese tablero eléctrico que está puesto en el portaplano del tablero eléctrico que esta situación debe mantenerse durante los mantenimientos. ¿Entendés? Perfecto, profe. Gracias. ¿Alguna consulta? Entonces, mañana termino de grabar esto, porque siempre me olvido, me quedo colgado yo. Corto la grabación